Bien, seguimos en las tardes con PIM. Vamos a concientizar un día para dar, 29 de noviembre, ya falta poquito. El día que el mundo se une para dar es un movimiento global que busca incentivar y multiplicar las acciones positivas y solidarias en todo el mundo. Estoy en comunicación vía Zoom con Soledad Calabrese, responsable de gestión y recursos de Pura Vida. Hashtag un día para dar. ¿Cómo estás? Hola, Pin, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, hablemos sobre un día para dar. ¿Cómo comenzó este movimiento global? Un día para dar es un día donde invitamos a todo el mundo a pasar a la acción, a hacer una acción solidaria. Y esto comenzó en Estados Unidos ya hace 12 años, después del jueves de Acción de Gracias, que la gente tiene como un día de mucho consumo. Se propone que todo eso que se ahorraba en las compras se pudiera volcar donándolo a una organización social o abrazando una causa que tenga que ver con la solidaridad. Y es por eso que nace un día para dar. Y acá en Argentina llega hace 8 años, la ONG Pura Vida hace 7 años que somos quien lidera el movimiento aquí en nuestro país, y nuestro objetivo principal es que este movimiento se tome como un día donde todos podemos pasar a la acción, donde todos tenemos algo para dar, y que eso sea el puntapié inicial para después seguir dando y ayudando durante todo el resto del año. Bien, ¿cuántas personas están organizando el evento? En todo el país tenemos 18 provincias que celebran un día para dar. Nosotros acá en Capital, que es donde está Pura Vida, vamos a hacer el martes una jornada de concientización y de extracción de sangre en el Club Huracán, en alianza con ellos, pero durante todo el día, en todo el país, hay 19 provincias que están haciendo acciones concretas que tienen que ver con concientización, con donación de sangre, con donación de pelo. Se hacen eventos, sobre todo en el interior del país. En el caso, por ejemplo, de Tucumán, de Mar del Plata, va a ser una jornada de limpieza de playa, donde hay más de 200, 300 voluntarios que se van a sumar durante toda la semana a poder ayudar con la limpieza, y además van a hacer charla de concientización de lo importante que es poder cuidar el medio ambiente y poder cuidar el espacio en común que son las playas para esta temporada. San Luis, La Rioja, en Jujuy tenemos en 2 ciudades muy pequeñas que son Calelegua y Yuto también eventos presenciales donde la comunidad se reúne en la plaza principal. Allí se juntan donaciones que después se distribuyen en centros comunitarios y hay artistas que se suman. Es una gran fiesta para toda la familia que se hace en las diferentes ciudades de nuestro país. Bien, ¿qué es lo que podemos dar, por ejemplo? Nosotros podemos desde compartir en las redes, sumarte a nuestras redes sociales de un día para dar, o a la que pertenezca tu ciudad. Cada una de las ciudades que forman parte del movimiento tienen su propio Facebook e Instagram. Compartir, difundir el movimiento y después pasar a la acción, como donación de sangre, donación de pelo, compartir, juntar en tu casa alimentos y poder donarlos. No hace falta estar dentro de una organización social, ¿sí? Lo pueden hacer directamente cada persona con su grupo de amigos, decir, bueno, este año vamos a juntar determinadas cosas para donar a un comedor, vamos a involucrarnos con diferentes causas, que lo pueden hacer sin necesidad de tener que estar, digamos, involucrados con una organización social. Desde hacer un trámite a un amigo o un vecino que sabe que lo necesita, hasta regalar un abrazo, un beso, ¿no? La idea es poder
hacer algo por el otro, teniendo en cuenta de que es este día, ¿no? Esta celebración. Bien, ¿cuántos países colaboran con Un Día para Dar? En este momento, entre países y ciudades del mundo, llegamos a ser 180. Y el martes 29 de noviembre, esos, digamos, los 180 países, sí, pasan a la acción. ¿Sí? En cada uno de los países se festeja de diferente manera, pero tenemos, por ejemplo, todo lo que es América Latina, está Brasil, está Chile, después tenemos Paraguay que también se suma, bueno, México, Ecuador, Estados Unidos, España, bueno, la verdad que son un montón. Entonces, todos pasan a la acción y lo importante de este movimiento es que puedan compartirlo en las redes sociales. ¿Y por qué es importante compartirlo? Para que el movimiento se conozca y se pueda difundir y cada vez seamos más los que podamos participar de este movimiento. Bien, Soledad, agradecerles a todo ese equipo maravilloso. Hashtag Un Día para Dar, 29 de noviembre, Movimiento Global. Y pregunto, Las Tardes con Pin se suma a Un Día para Dar. ¿Y vos, qué tenés para dar? ¿Cerramos así la nota? Gracias, como siempre. Gracias por el espacio. Un beso grande. Un beso enorme, Soledad. Muchísimas gracias. Bien, hashtag Un Día para Dar. ¿Y vos, qué tenés para dar? Bien, nos vamos a un tema bastante difícil. Vamos a concientizar sobre abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil o abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes incluye los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto agresor lo usa para estimularse sexualmente él mismo. 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas, Adolescentes. Hoy me visita la licenciada Alejandra González, psicóloga sexóloga. Bienvenida. Muchas gracias. Licenciada Beatriz Goldberg, psicóloga escritora. Bienvenida. Gracias. Y el doctor Carlos Quirós, abogado penalista especializado en violencia de género y derechos de niños, niñas y adolescentes. Bienvenido. El doctor, vamos a mostrar el libro que me trajo el doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tema bastante difícil, pero bueno, hay que hacerlo, con la dedicatoria. Muchísimas gracias. Bien, ahora después vamos a hablar sobre este libro. Alejandra, ¿por qué una persona llega a abusar sexualmente? Una persona llega a abusar sexualmente, porque no tiene de alguna manera instalado los frenos inhibitorios, que son los que hacen que uno determinadas cosas no las haga porque sabe que no corresponden. La persona que abusa también tiene baja autoestima y es una persona también agresiva, ¿no? El que abuse no tiene que ver, no es que porque no... Es una persona que no tiene esos frenos. Impulsivo. Exacto, y que muchas veces no siente culpa ni nada parecido. Sí, eso es. Toma al otro como un objeto, no como sujeto, como debería tomarse en un caso donde no haya abuso, ¿no? Licenciada, ¿es consciente de lo que está haciendo muchas veces, otras veces no? Es muy consciente, por lo tanto también oculta y pide a la víctima que no lo cuente. Generalmente le pide que, digamos, siempre le dice como que habría un castigo para su madre, su padre o otra persona importante para él, o le ofrece alguna golosina o algún juguete o alguna cuestión que el chico quiera tener y obtener, y por eso obtiene el silencio del chico, pero siempre hay amenazas. Por lo tanto, él tiene muy claro que está mal lo que hace, o sea que lo ocultan, nunca dejan de ocultarlo. Siempre hay, por supuesto, hay una cierta complicidad entre el núcleo familiar. A veces sí, es intrafamiliar por lo general. Es intrafamiliar y siempre hay una complicidad del otro que mira para un costado, pero que está implícito. Siempre hay uno que es abusador y los otros por omisión permiten eso, ¿no? Doctor, bueno, hablemos sobre este libro un poquitito. Sí. ¿Cómo surgió esto de escribirlo? Mira, en sí,
surgió de la experiencia profesional que uno tiene en el día a Sí, día y demuestra. algunas frases que se Ahí. reiteraban en el quehacer cotidiano y también en mi actividad como funcionario público en un servicio de niñez local del Gran Buenos Aires. Una cosa que era recurrente era cuando el progenitor, en los colectivos no se habla de padre, porque padre es el que paterna, el que cuida. Sí. Entonces se le da un cariz más biológico y se dice progenitor y no padre cuando hay un abusador en el caso que sea intrafamiliar. No sé si me explico correctamente. Sí, muy bien. Entonces, cuando es intrafamiliar y es el progenitor quien abusa, o muchas veces la pareja de la madre, esta madre viene al estudio en consulta y me dice, pero esto lo escuché varias veces, recién ahora me doy cuenta que hace 20 años o 15 años estaba viviendo con un monstruo. Entonces empieza todo ese mecanismo donde la mujer, que el mundo que conocía se le cayó. Entonces, hay algo nuevo Son que muchos tiene los que casos afrontar. esos. Son muchísimos. Sí, son después lo muchísimos, vamos más a de lo que hablar. se piensa. El perfil de una persona De un abusador, exacto. exactamente. Como decía la licenciada, son grandes manejadores de situación. Son muy seductores. Esa es la muy- palabra. Sí, muy seducen, compradores, sí, no sí. necesariamente a todos. Hay veces como Saben a quién. en Y lenguaje saben en qué coloquial momento es también. cuando le dices que alguna mamá por ahí te caló. Porque por ahí, perdón, no puede No, no, ser está bien. coloquial. Seamos más simples. Las palabras Exacto. tienen que ser simples para que se Es entienda. lo que busco en el libro. Cuando esta mamá o esta víctima tiene que atravesar el proceso, es un camino de espinas, porque generalmente revictimiza el mismo sistema. Entonces, cuando para colmo uno no sabe dónde está parado, es mucho peor lo que está sufriendo. Entonces, mi idea fuera que se esclarezca un poco la situación que uno tiene que atravesar. También doy cifras. Las cifras son alarmantes. Tenemos Te iba a 15 decir, violaciones por día. ¿Cuántos? 15. Es decir, cada hora y media, lo que dure este programa, una persona, porque no se distinguen sexos en el Código Penal, se habla de persona, ha sido violada. Y estas cifras tienden a incrementarse. Hay una buena dentro de esta cosa tan fea que es el abuso, que es la modificación de los tiempos de prescripción. A ver, ¿cómo es eso? Esto quiere decir, ¿hasta cuándo uno puede hacer la denuncia? Usualmente había un límite, esto fue hasta el 2011. Se habló mucho de eso. Exacto. Sí. Y ahora hay toda una generación, digamos, nueva de interpretación jurisprudencial, porque lo hago cortito. Hasta el 2011 eran 12 años que había para denunciar desde que uno sufrió el abuso. Entonces, si teníamos infantes que estaban dentro del esquema familiar siendo abusados, no llegaban a tener la mayoría de edad para denunciar, entonces prescribía esa acción. A veces ni lo cuentan. No. Porque Muchas hay mucho veces. miedo, porque El caso- tienen mucho miedo, Sí. porque siempre hay esa sensación de castigo y están bajo Y es un sometimiento. trauma. Porque Sí. además de chicos, tienen esa vulnerabilidad de un niño que depende de ellos, tanto Sí, económicamente bien. como físicamente. Sí, seguimos. Entonces, hasta el 2000, en el 2011 aparece la ley Piazza, Sí. conocida popularmente como ley Piazza. Lo que hace esa ley es decir, mira, vamos a interrumpir la prescripción y se va a empezar a contar desde que la víctima cumple 18 años. Entonces, si alguien fue abusado a los 8, no corre el tiempo de prescripción, entonces puede denunciar de los 18 hasta los 30, que es el máximo tiempo establecido para poder denunciar un delito. ¿Me explico hasta ahí? Va Es muy complejo. bien, va muy bien. Ah, No, bien. no, no, acá entendemos todo. Y después no se haga vamos problema. en otro avance más, que es la Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas del 2015, que lo hace prácticamente imprescriptible. Entonces, en mis redes sociales, particularmente en Instagram, a partir de esta comunicación que hice en los posteos, es impresionante la cantidad de gente, lo pueden ver inclusive por mensaje privado, que me dicen, tengo 48, fui abusada a los 5, es la primera vez que lo cuento, pero es impresionante el volumen, que uno no lo puede creer, y yo a veces lo converso con mi señora porque también tengo que conversarlo con alguien, porque uno va recibiendo también todas estas cuestiones, ¿no? Pero se abre otra cuestión más a partir de esta ley del 2015 de respeto al tiempo de las víctimas, lo que decía la licenciada. Como es un trauma, uno no está preparado para verbalizarlo en el momento. Telma Fardín tardó 10 años, como ejemplo. Entonces, lo que hizo la jurisprudencia es interpretar, esto me refiero a los tribunales, es decir, a ver, la Argentina adhirió a la Convención de Derechos del Niño en el 1990. Entonces, todos los delitos que se hayan cometido del 90 en adelante se pueden denunciar.
el Chaco aplicó penas de 25 años a un individuo que abusaba de la hija de su pareja en el año 94, cuando esta chiquita tenía 7 años. Entonces, perdón, sí. No, es que es un tema, ya lo hice varias veces, pero es bastante pesado. Lo bueno es... Y porque uno aparte es madre, ¿no? Y también fue por chico. supuesto, uno se sensibiliza siendo padre también. Y también fuimos chicos. Yo recuerdo, también tengo un posteo del licenciado Rolón, de Gabriel Rolón, Sí. que dice, cuando una mujer de 43 me cuenta que ha sido abusada a los 8, quien tengo ante mí es a esa niña de 8 años. Exactamente. Claro. Entonces, está esta posibilidad de liberar ese karma, que es no poder hablarlo, y también denunciarlo en la justicia. Sí, porque también en la tele se había hecho esto de que había mujeres, son un montón de Sí. las mujeres que sufrieron abuso y que Muchísimas. empezaron a contarlo. Gracias a Dios que empezaron a contarlo, porque si no se cuenta, no se sana eso, el cuerpo después hace un despelote. Es que se sana Esperame un mucho- segundito, por favor. Entonces, empezaron a contarlos en los medios y empezaron en contra de esas mujeres que lo empezaban como que se victimizaban. Yo no sé qué se puede victimizar una persona que cuenta que sufrió abuso. Más bien está sanando, se está liberando y puede dar lugar a otras mujeres para que lo puedan contar. Sí, licenciada. Sí, el verbalizar es lo sanador, justamente en la terapia cuando lo pueden contar por primera vez, porque ahora se está hablando de esto. Yo también Pero tuve se castigó pacientes- mucho a muchas. Se castigó a mucho. muchas, Y yo hace varios años atrás, cuando bueno, yo era más joven y atendía pacientes Sí. también, es como que no, eso se traía después de muchos años de sufrimiento y no se hablaba de eso, o sea que uno no tenía ni siquiera el apoyo de nadie, no lo podía contar ni en la No, familia. vergonzoso además. No en la familia, ni a un conocido, porque Nada. no le iban a creer, No. porque te callaban. Pero el verbalizarlo ayuda muchísimo. Exactamente. Y el trabajar con Alejandra, la víctima para que sepa que no es responsable de lo que sucedió, sino que la otra persona cometió un hecho aberrante y poder trabajar con eso para que después tenga las relaciones lo más sanas posibles en su adultez, ¿no? bien, como profesionales ustedes de la salud mental, ¿son muchos los casos que reciben de abuso? A las dos me cuentan. Sí, bastante. Lo que pasa es que cada ¿Lo vez... cuentan de grande? Lo cuentan mucho de de adol- grandes, lo cuentan mucho de grandes porque de adolescentes empiezan, ahora en los últimos tiempos sí adolescentes cuentan, pero antes no. ¿Viste? Adolescentes muy de grande, incluso gente de 40 y pico, 50 y pico, que estuvo toda la vida con eso callado y siempre con problemas también de conductas con la sexualidad, porque a veces el goce sexual normal le cuesta, porque vienen a colación todos los recuerdos traumáticos, pero los podemos trabajar, pero cuanto más tiempo pasa es peor, o sea, cuanto más rápido, y ahora lo que podemos ganar, la buena noticia, que vienen con más rapidez, entonces cuanto antes se hace el tratamiento, antes se puede curar y sanar todo esto. Bien, Yo he tenido Alejandra. algún adolescente que que ha contado un caso de abuso y lo pudo empezar a verbalizar con todo esto que estábamos hablando recién de los medios de comunicación expresando personas que han sido abusadas y en conversaciones con familiares. Ahí recién lo pudo verbalizar y lo pudo comunicar a su mamá y a las personas que consideró pertinente decirlo. Bien, ¿se puede contar algún tipo de abuso de los más comunes que cuentan los adolescentes o personas grandes, mayores, ¿no? Sí, hay mucho abuso. Bueno, Porque hay distintos tipos de abuso y me gustaría ahora, después vamos las dos que me cuenten los tipos de abusos que hay, ¿no? Porque no solamente es canal, sino también hay otros tipos de abuso. ¿quieres decir? No sé. Mira, yo de la experiencia que tengo es abuso en cuanto a toqueteos, no siempre de penetración, sino Claro. toqueteos más que todo. Ujú. Y eso de que no lo cuenten, eso de forzar a la persona. Es más, yo tuve un adolescente que el abuso fue no de un adulto, sino de ella niña y quien abusó era adolescente ya. Que Era más grande. a veces son mayores y bueno, Sí. siempre es para una autosatisfacción Exacto. y donde a veces el adolescente sabe o el chiquito que vuelve la persona porque se da todos los días, o sea, es como que hay Eso. ciertas preparaciones que tiene la persona que ya lo está sintiendo y bueno, yo tuve un paciente que una vez le Sí. costaba mucho porque había toda una, digamos, una secuencia en la cual solamente los sonidos, los aromas, todo lo que sentía, venía el alcohol, venían muchas
muchas cosas que están relacionadas y después queda el recuerdo infantil de este traumático asociado a la escena del sexo, ¿no? O sea, que un sexo natural que después tiene que tener en la vida cotidiana con los una olores, pareja. los momentos, Claro, las son esos situaciones, el insomnio. Sí, después no pueden dormir, claro, porque exacto. después de todo esto queda la escena Bien. vívida. En chicos también el comenzarse, el tener conductas regresivas, Sí. el poderse... Bien, háblame tener- de los síntomas de una persona que sufre abuso sexual. Síntomas pueden tener ansiedad, agresividad, el no poder dormir, el tener pesadillas, el que al que un chico de repente le encantaba bañarse y de repente no se quiere bañar, el no querer estar con determinadas personas. ¿Te demuestra a la criatura que con ciertas personas no quieren estar? Sí, Sí. sí, Y hay te que, lo muestran. hay que hacer mucho caso porque, bueno, a veces son intrafamiliares, pero a veces puede ser un compañero Sí. del colegio, a veces Exacto. van a la Puede ser casa hasta un O sea, que primo. son adultos. adultos o un profesor que viene a casa con el cual uno, siempre son gente en la cual uno tiene confianza. Bien. Y eso es lo más terrible porque si el niño confía en esa persona, ya sea porque no ni hablar si está dentro de su familia, donde el trauma, si se quiere, puede ser doble porque por un lado lo está agrediendo alguien que lo tendría que cuidar, o sea, además de que lo están agrediendo, tendría que ser alguien que tendría que cuidarlo, ya sea porque es familiar, Sí. porque es profesor, y eso para el niño es terrible. Sí, bien, doctor. Sí, mira, esos son los que definimos nosotros técnicamente indicadores de abuso. Esos indicadores son también la conducta hipersexualizada, muy característica en el abuso Sí. sexual infantil. Ahora ya se habla de, terminológicamente, es un detalle, abuso sexual contra las infancias. Porque se dice que si se habla de abuso sexual infantil se le da una connotación infantil. Entonces el UNICEF ha dicho, mejor hablar contra las infancias. Independientemente de esa cuestión terminológica y esta verbalización a que hacían referencia las licenciadas, el problema cuando son chicos es que si no verbalizan, nosotros necesitamos como prueba que verbalicen. Entonces va el problema que los tiempos de la justicia no se condicen con los tiempos de la víctima. Eso ha habido un avance, por suerte, pero de todos modos hay veces que se corre contra los tiempos para ir a lo que llamamos cámara Gesell, que es la Sí. forma en la cual declaran Maravilloso. los Claro. chicos y manifiestan lo que le ha pasado. Esto también son grandes manipuladores, como bien dijeron Ahora vamos también. a hablar Sí. sobre el perfil, sí. Exacto. Y el tema es que hoy es muy importante la ESI, la educación sexual integral. Sí, ahora también la vamos a hablar. Porque muchísimas más veces aflora esta situación. Por porque las se enfermedades de genera- transmisión sexual, Se justamente. genera un ambiente como Sí. para que hablen. Es muy importante en esta pospandemia el sistema educativo. Bueno, en la pandemia subieron los Se han aumentos. incrementado Aguanten un más. segundo, por favor, que quiero que hable el doctor. Estadísticamente, a mí me llama la atención. En el 2020 subieron las estadísticas de abuso pese al aislamiento social que todavía había. Entonces, ahora están subiendo de manera exponencial porque todo eso que estuvo guardado está aflorando en los colegios. ¿En qué sentido? El abusador conviviente, después dos palabritas con respecto a qué hacer cuando hay un abusador conviviente. El abusador conviviente, claro, la nena o el nene abusado no tenía con quién hablar. Que era ese espacio que por ahí Sí. se generaba de confianza, se dan todos estos indicadores que también marcaban la licenciada, retraimiento, vergüenza, Sí. se esconden abajo de la mesa, Sí. eso es del librito. Entonces no tenían cómo manifestarlo ni a quién. Sí, Y ahora que están volviendo al colegio, y sobre todo en las clases de ESI, están empezando a aflorar y están empezando a contar. bien, licenciada, dame el perfil de un abusador. Y generalmente es una persona que puede ser o a veces muy simpática, hipersimpática, Varón, compradora, mujer, da lo varón o mismo. mujer también, porque se está hablando del varón, Es pero que hay te doy el muchas pie para que mujeres. lo digas, porque hay muchas mujeres que son muchas mujeres cómplices. cómplices y tríos también, porque Sí. a veces está la mujer y el hombre como Sí. abusador. Sí, sí. También, y también se da algunos que parecen retraídos, tímidos, porque está la otra cara. También aquellos que no parecen. yo no fui Antisociales. claro, que no están o están detrás de, bueno, están con su pedofilia aparte o con sus máquinas, Sí. bueno, pero no son esas personas simpáticas, esas personas que vos decís que total están otra, que no Bien. te pueden hacer nada, todo ese tipo. Y gente que siempre hace, sobre todo, sabe dar vuelta al escritorio y hace sentir al chico como que algo Culpable, habrá sí. hecho, Sí. como que vos me gustaste o porque vos hiciste Sí, esto. vos hiciste lo provocador, otro. un niño provocador, estamos en Claro, una y locura. que no Por eso, mienten
Bien, Alejandra, decime, sí, porque si hablamos Por todo eso- me pierdo en las sí, preguntas. Sí, decime, Alejandra. Por eso es fundamental el que los padres y docentes todos estén atentos ante cualquier indicio que les parezca sospechoso. Sí, lo que pasa es que si el niño vive en un clima abusador también y viste, está todo bastante naturalizado, entonces es como, bueno, lo que pido algo a esos adolescentes o quien sea que me pueda escuchar o a esos padres, qué importante que ese niño pueda contar en el colegio. Hay muchos métodos donde los niños pueden dar señales en el colegio y poder avisar. Que están sufriendo algún tipo de abuso, sobre todo si es abuso sexual, hablar con los maestros. Porque el niño vive en un ambiente de abusadores. ¿En quién va a confiar? Hay que enseñarle, Alejandra, en quiénes pueden confiar. Si tenemos una familia abusadora, Hay que todo el enseñarle, entorno pero puede me ser cómplice o no quiere hablar. ¿Cómo hacemos para que ese niño pueda confiar en alguien? Porque si no está muy solo ese niño. Sí, me refería más que, o sea, no solo hablar, sino a conductas que puedan manifestar agresividad, a esas conductas de las que hablábamos antes, que Sí. a un maestro le pueden o a un docente le pueden llamar la atención porque no se manifestaban antes. Claro. Bien. O a veces los llevan a una guardia también por otras cuestiones y a veces Sí. los médicos pueden descubrir eso Sí, también. también pueden tener enfermedades de transmisión sexual. Ahí hablamos con la sexóloga. Bien, esto podemos, en un control, podemos detectarlo y ahí podemos empezar a sospechar algo. ¿Verdad? Sí, podemos sospechar mediante un control o niños que de repente tengan algún dolor físico o que estén hipersexualizados. Todas esas cosas son pautas para sospechar de un abuso. Y si un padre sospecha, que consulte con pediatra, con quien considere necesario, Ajá. pero que consulte Bien. siempre. Bien, licenciada, tratamientos, ¿qué se hace? Supongamos, nos enteramos que nuestro hijo fue abusado. Bien, primero hablar, o sea, darle confianza, comunicación, que son valientes por contarlos, que ellos no son culpables, o sea, todas palabras que a ellos no los hagan sentir mal, Claro. ¿sí? Y decirles fundamental que vamos a hacer algo con esto, que él no es culpable. Claro, que es Pero ¿qué tipo de importante. tratamiento se hace con una criatura? Y bueno, generalmente, o un adolescente. y bueno, generalmente se trabaja sobre los motivos, que no es culpa de ellos, no es que ellos, digamos, tuvieron alguna seducción o que tuvieron un Sí. problema, que son responsables, trabajar mucho las sensaciones que tuvieron y que todo esto tiene un fin de que puede ir mejorándose, que hay muchos que han pasado por eso. Sí, pero el Hay más- través puntual en un niño o un adolescente. y ¿qué ahí es lo tenemos se que hace? trabajar ¿A través de dibujos? ¿Podemos detectar también? Sí, a través de dibujos, también hay otras técnicas donde van recordando con golpecitos, hay distintas MDR, hay muchos métodos que se pueden hacer que el chico Bien. recuerde todo, pueda acordarse la escena, Sí. pero que la aprovechemos, que digamos que esta sería de las últimas veces que van a recordarlo de una forma más así, sino que después son sanadoras las otras. Bien, doctor, ¿qué se hace cuando la familia se entera, no dispone de dinero, no tiene abogados? Hay una unidad de abogados solidarios que defienden familias de Sí. niños Mira, con abuso sexual. hay dos posibilidades. A ver. Generalmente, generalmente es el hombre quien abusa. Sí. Y la madre, cuando se entera, protege. Sí, Puede ser que no proteja. En el caso de que proteja la mamá, sí. hay que hacer la denuncia y ahí automáticamente pedir lo que se llama medidas cautelares, medidas de restricción de Sí. acercamiento del abusador con respecto a todo el grupo familiar. Es decir, lo que hay que cortar es el contacto del abusador con la víctima. Ujú. Cuando uno pide esa medida de restricción, que es para que no se acerque, esto lo habrán visto en la tele, Sí. se da en los femicidios, que generalmente sí, sí. tienen, pobrecitas, Sí. las matan y tienen la restricción de acercamiento, que no es operativa. Tienen que pedir la prohibición de acercamiento, tienen que pedir prohibición de hostigamiento, para que por las redes sociales o en forma telefónica no se siga molestando, y también la exclusión del hogar en el caso que sea conviviente. Son estas tres medidas que hay que pedir. Exclusión para sacarlo, la perimetral para que no se acerque y hostigamiento para que no moleste. Y ahí yo recomiendo siempre que el niño o niña o la víctima vaya a un especialista Sí. en cuanto a salud mental en abuso sexual. ¿Por qué? Cada uno ve lo que sabe. Yo como penalista veo un accidente de tránsito, voy a ver lesiones culposas. Alguien que hace laboral, dentro de la abogacía, va a ver un caso de RT. Un civilista va a ver una cuestión de indemnización contra el seguro del auto va a ir. Entonces cada uno ve lo que sabe.
Y lo mismo los psicólogos. Por ahí se prepararon para otra cosa, que sea gente, profesionales que estén especializados en salud mental, puntualmente en las cuestiones de abuso. Algo que muchas veces quiero decir cuando se separan, sí, ya cortó, cuando se separan traten de no es por nada, ¿no? Pero hay que cuidar a los hijos, ¿no? Esto de las nuevas parejas que no las conocemos, por favor tener muchísimo cuidado, porque muchas veces los monstruos están bien escondidos. Los porcentajes dan eso. Claro. Exactamente, ¿no es Porque- cierto? Bien, ¿cuánto de pena se le da? El Háblame ma- de número alto, así Sí, me pongo un el poco máximo contenta. es 20 años. 20 años. Es ¿Se decir, puede un poquito más? Nosotros tenemos figuras No. básicas, eso cuando decían los tipos de abuso, el manoseo, que referían que se dan en el transporte Cierto, público. sí. Yo la verdad, todas las chicas que conozco han sido manoseadas en el transporte público. Sí, sí, Eso total. es perdón, sí. No, nos sacan del aire, lamentablemente vamos a tener que vamos a tener que hacer otro programa porque da para más. Cuando guste. Gracias, un placer, doctor. Perfecto. No, por Muchísimas favor. gracias. Gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias, un placer. gracias. Licenciada, Muchas gracias. siempre es un placer. Gracias. Muchas gracias. No te pares, yo te lo doy. ¡Mua! Muchas gracias. Bueno, bien, nos vamos. Nos vemos el próximo sábado a las 17 horas. Acordate, el lunes y jueves de 16 a 18 horas por Radio LED FM. Y domingo se repite el programa 17 horas.